Buenas tardes, buenas noches, desde el centro Lintai de Girona, retransmitiendo en directo el programa Clase de los miércoles de medicina china y medicina occidental y psiconeuroinmunología. Nos encontramos aquí en un día curioso en el que hemos podido ver muchos pacientes de muchos niveles. Hemos tenido que despedir a algunos de ellos porque les hemos acompañado hasta el último momento en fases terminales de tumoración. Y bueno, hemos tenido muchas alegrías, algunas tristezas y mucha ilusión y mucha esperanza, como siempre. Hoy tenemos algunas cuestiones que nos han preguntado algunos compañeros y compañeras, en este caso en concreto nuestro compañero Juan de Perú y Mari, que trabajaron juntos allí en una de las consultas, y nos han preguntado en referencia a lo diré ahora, lo que en medicina china se conoce como el mal mayor o el mal menor, la epilepsia. Vale. La epilepsia, lo primero que tenemos que entender es lo que se sabe hasta ahora de la epilepsia. Se saben muchas cosas y se sabe cómo puede influir. Lo que sí sabemos es, como de primeras y lo más a grosso modo, es que hay una falta de coordinación en el impulso nervioso entre diferentes áreas del cerebro, de tal manera que puede producir una consecuencia a muchos niveles. Normalmente, algo que se asocia como algo muy ligero, en una epilepsia muy ligera, está asociado una pequeñita pérdida de conocimiento, de consciencia, no de conocimiento de pérdida de conocimiento, sino de consciencia, como una laguna. Hay un parón en el flujo de la consciencia, la persona tiene una laguna como si se apagara en off la mente y luego vuelve, ya está. Muchas veces la persona no le da más importancia, solo ha notado como que me he despistado y ya está. Y es más a menudo cuando las personas que están a su alrededor se dan cuenta de que algo le ha pasado, porque la persona se ha quedado como mirando fijamente, no hay respuesta y luego como vuelve, ¿no? Y esto comienza a repetirse, y cuando empieza a repetirse ya pues es interesante, la persona ya se da cuenta también de que algo no debe ir bien y se hacen pruebas y se puede determinar que tiene pues un cierto grado de epilepsia. Bien, dentro de todos los grados de epilepsia está esta ausencia de conciencia y tenemos un extremo como la imagen que podemos tener típica del ataque epiléptico con convulsión en el suelo, espuma por la boca, con riesgos de morderse la lengua, el cuerpo muy rígido, etcétera, etcétera, y que puede llevarnos a asustarnos mucho en este tipo de acontecimiento, ¿no? Si además sabemos alguna cosa de medicina china o tenemos mucha experiencia cuando ocurre algo así, pues siempre nos alarma y bueno, nos puede poner, si
si dudamos, en peligro, tanto al paciente como a nosotros. Bueno, lo que ocurre cuando aparecen los temblores y toda esta respuesta es la imposibilidad o incapacidad de inhibición del impulso motor desde el sistema nervioso central. Tenemos que saber que nosotros, si no tuviéramos inhibido la respuesta del muscular en base al impulso nervioso, desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, estaríamos pues con temblores como el Parkinson, ¿bien? El Parkinson aparece porque se desactiva la inhibición del movimiento, el que debería estar haciendo el cerebro, y entonces el cuerpo no puede dejar de moverse y aparece este temblor que, insisto, tendríamos todo el mundo si no estuviera el cerebro inhibiendo de manera permanente esta respuesta, ¿bien? Entonces, un ataque de epilepsia, aquí tenemos que valorar cuando ocurre fuera del cuerpo un problema del sistema nervioso o dentro del cuerpo. Es decir, fuera del cuerpo, fuera del cerebro o dentro del cerebro. Por ejemplo, yo puedo tener problemas al moverme porque me han seccionado la médula, y dependiendo de la altura a la que me hayan seccionado la médula, pues evidentemente todo el flujo nervioso que haya por debajo se pierde y me está impidiendo el flujo a extremidades, pues no podré moverme, extremidades, tórax, lo que sea, ¿no? Y otra cosa es que todo eso es correcto, está bien, pero no me puedo mover. No me puedo mover porque ocurre algo desde el sistema nervioso central del cerebro que dificulta el que haya el impulso correcto para que pueda realizar el movimiento. O en este caso, la inhibición correcta para que pueda detenerse el movimiento espontáneo como el temblor. Bueno, pues en un ataque de epilepsia, evidentemente todos sabemos que es algo que ocurre dentro del cerebro, el sistema nervioso central, que produce una respuesta periférica, no solo en el cerebro, con esa pérdida de conciencia, etcétera, sino periférica también, en el que el cuerpo puede llegar a un extremo a convulsionar con esa rigidez, con espasmos muy, muy bruscos, musculares, y que, el riesgo es que la persona se llegue a morder la lengua y se ahogue con su propia sangre. Bien, entonces esto es peligroso. Si la cosa se complica mucho, llegamos incluso a empezar a escupir espuma por la boca. Imaginaos, esto hace unos 2000, 3000 años, esto era una posesión demoníaca. Quiero decir que esto era una persona que estaba poseída por el diablo y que, porque asusta, claro, te pasa eso y de repente te deja, pues eres un paria ahora mismo y eres expulsado de la sociedad. Bueno, no pasa eso hoy en día, evidentemente, está en un nivel de aceptación muy diferente dentro de que todo el mundo se pone incómodo cuando estamos alrededor de estas personas, cuando les pasa algo así. Pero esto es normal, ¿no? Yo creo que todas las personas, cuando ocurre algo que se sale de lo que habitualmente vemos y además no sabemos qué hacer, pues todo el mundo se pone incómodo y nervioso, es normal. Bien. En este sentido de que hay diferentes áreas del cerebro que desconectan, puede haber causas genéticas, de tendencia a que eso pueda pasar, puede haber causas congénitas, significa que durante el embarazo algo ha fallado y nos ha producido una propensión a que esto pueda ocurrir, puede deberse a un traumatismo por un accidente, en algún momento puede deberse a un consumo de algunas sustancias químicas, ya sean desde medicamentos a drogas, etc. Y puede ir debiéndose a por una infección severa a nivel neurológico también. Puede deberse a diferentes causas y podemos no haber tenido nunca y un día aparecer. Vale. Dentro de esto, a nivel bioquímico, se va entendiendo qué es lo que ocurre, por qué no hay esta respuesta, qué sustancia se acumula, qué factores inflamatorios, qué ocurre después. Vale, hoy no quiero volveros locos con toda esta parte de bioquímica, porque nos vamos a centrar más en la medicina china. Entonces, aquí podemos entender que si hay áreas del cerebro que no se comunican y el daño ocurre en el sentido de respuesta del sistema nervioso central, son neuronas, estamos hablando del reino del agua. ¿Bien? Evidentemente, si el problema ocurre en las neuronas que no dan el impulso,
¿Por qué sabemos que es la neurona que no da el impulso? Pues la neurona no da el impulso porque se pasa. Y no es la dendrita, algo no está bien, que no quiere decir que no pueda estar afectada por diferentes causas, pero cuando la interconexión como tal está afectada, lo que ocurre es que no funciona nunca, por decirlo así, como por ejemplo en un Parkinson, en un proceso de esclerosis, en diferentes situaciones en las que la comunicación entre neuronas, porque el puente que las une, la parte dendrítica, no funciona correctamente porque está dañada. Y otra cosa es que esté dañada la neurona o que la neurona deje de producir el impulso. ¿Bien? Desde esta referencia tenemos que pensar que en medicina china el cuerpo neuronal como tal, que sería la parte más yin dentro del sistema nervioso central, corresponde específicamente al riñón. ¿Bien? Como nos dicen los textos clásicos, necesitaríamos producir movimiento, respuesta, porque se han parado y como tales necesitamos dar un impulso de movimiento a esos cuerpos neuronales para que produzcan el impulso y comiencen a ritmarse. Si tenemos que ritmar el movimiento de respuesta y está ocurriendo en el cerebro, que ya sabemos que pertenece al reino del agua, como entraña curiosa y sistema nervioso, y además estamos hablando ya de la neurona como tal, que es la que no funciona, estamos hablando exclusiva y específicamente del riñón, y en este caso, si queremos dar esa respuesta, del punto madera de riñón, el 1 de riñón, que como ya sabemos en los textos clásicos es el punto por excelencia para poder recuperar o que pare lo que es una crisis de epilepsia, tanto en el grado más pequeñito como en el mayor grado. Bien. Ahora bien, esto cuando tenemos el ataque. Evidentemente podremos hacer más cosas. Estamos hablando de la comunicación entre neuronas. Esto significa la comunicación que ocurre de dentro hacia afuera de cada una de las neuronas. Bien, esto es yin o e. ¿Vale? No ya no es. No es lo que ocurre desde la glía hacia la neurona y cómo reacciona la neurona en este caso, sino que estamos hablando que la neurona no produce impulso y consecuentemente estamos hablando justo de neurona, del proceso de yin o e, no de ya no e. Ya no e sería de fuera hacia adentro y yin o e de dentro hacia afuera. Esto por otro lado. De tal manera que un 6 de maestro de corazón, apertura del yin o e, nos ayudaría también en el propio proceso de lo que está ocurriendo para que pueda restablecerse o forzar a una intercomunicación intraneuronal en la medida que utilizamos el 1 de riñón. Si la persona está perdiendo el conocimiento, necesitamos drenar ese yan arriba y normalmente también se recomienda el Ren Chon, el que es el 26 de Tumai, en puntura ascendente oblicua hacia el lado izquierdo en dispersión y estimulación después permanente para que drene ese agua. Es un resonador que se llama también el camino del agua, la ruta del agua, y que va a incidir directamente en qué hacen esas neuronas. También sabemos que este resonador influye cuando hemos perdido el conocimiento en recobrar la consciencia. Con lo que ya sabemos que algo que va a ocurrir es que se va a restablecer la intercomunicación entre diferentes áreas del cerebro gracias a este tipo de manipulación, cosa que nos va a venir excepcionalmente bien. Por otro lado, también sabemos que la parte de carga y descarga de la célula, en este caso de la neurona, va a depender de aumentar el potencial de la neurona para poder provocar el impulso de chispa. Esto comporta o requiere de un aumento del fuego en la parte más yang del reino del agua. El 60 de vejiga también lo podemos usar para ayudar a esa carga y descarga de la neurona, siempre sin descartar el 1 de riñón. En general, cuando tenemos así como muy básico, ¿bien? Si queremos ayudar a esa intercomunicación de áreas y la respuesta efectiva, ya sabemos que el corazón, ya formando canal unitario con el riñón en lo que es el Shaoyin,
es de vital importancia también y aquí se utiliza